Los 10 objetos más misteriosos mencionados en la Biblia. La Biblia no es un simple registro histórico ni un conjunto de relatos antiguos. Es un testimonio vivo de la relación entre Dios y la humanidad, lleno de revelaciones que aún hoy siguen impactando el corazón y la mente de quienes la estudian. Entre sus páginas encontramos objetos que trascienden lo material y que encierran significados espirituales profundos. Estos objetos, que aparecen a lo largo de diferentes épocas y en manos de distintos personajes, fueron instrumentos usados por Dios para enseñar, para guiar a su pueblo y para manifestar su gloria. No eran adornos ni reliquias sin importancia, sino símbolos cargados de propósito, recordatorios de su pacto y señales de su presencia en medio de la humanidad. Cada uno de estos objetos nos habla de fe, de obediencia, de juicio, de misericordia y de promesas eternas. Algunos de ellos están rodeados de misterio porque su verdadera esencia solo puede ser entendida a la luz de la revelación divina. Otros siguen siendo motivo de debate entre estudiosos, arqueólogos y creyentes, porque parecen ocultar secretos que desafían nuestra comprensión humana. Hoy vamos a explorar los 10 objetos más misteriosos mencionados en la Biblia, su significado y el mensaje espiritual que contienen. Prepárate, porque descubrirás que detrás de cada uno de ellos hay una enseñanza que sigue siendo actual y que puede transformar tu manera de ver la fe. Quédate hasta el final, porque el último objeto revelará un misterio que cambiará tu perspectiva por completo. 1. El Arca del Pacto. El Arca del Pacto es, sin duda, uno de los objetos más misteriosos y sagrados de toda la Biblia. No era un simple cofre de madera recubierto de oro, sino el símbolo visible de la presencia del Dios eterno en medio de su pueblo. Fue construida por Moisés en obediencia exacta a las instrucciones divinas dadas en el monte Sinaí, tal como lo relata Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 11. Harán un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Dentro del arca se guardaban 3 objetos que hablaban profundamente del pacto entre Dios e Israel. Las tablas de la ley, que representaban la justicia y la voluntad de Dios. La vara de Aarón, que reverdeció como señal del poder divino para elegir y confirmar a sus siervos. Y una vasija con maná, el recordatorio de que Dios es el proveedor fiel que sostiene a su pueblo, incluso en medio del desierto. Pero el misterio del arca iba más allá de lo que contenía. La Biblia enseña que sobre ella reposaba el propiciatorio, cubierto por 2 querubines de oro, y que allí se manifestaba la gloria de Dios. En Números capítulo 7, versículo 89, se nos dice que desde encima del propiciatorio, Dios hablaba directamente con Moisés. Esto convertía al arca en el centro de la adoración y en la evidencia más clara de que el Señor habitaba en medio de su pueblo. El poder del arca era tan real que incluso en las batallas, los enemigos de Israel temblaban al saber que el pueblo llevaba consigo aquel objeto. En Josué capítulo 6, fue el arca la que encabezó las vueltas alrededor de Jericó antes de que sus murallas cayeran. En 2 de Samuel capítulo 6, cuando David la trasladaba a Jerusalén, la presencia de Dios se hizo tan palpable que trajo bendición a la casa de Obed-Edom mientras estuvo allí. Sin embargo, también era un objeto que exigía reverencia absoluta. El libro de 2 de Samuel capítulo 6 narra que un hombre llamado Usa murió al tocar el arca de manera indebida, porque no se podía tratar lo santo de Dios con ligereza. Hoy, el paradero del arca sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Algunos creen que fue escondida antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, otros afirman que está en Etiopía bajo resguardo de la Iglesia Ortodoxa, y algunos sostienen que su destino sigue oculto por la mano de Dios. Lo cierto es que el misterio del arca nos recuerda que la presencia del Señor no puede ser controlada por el hombre, sino que se revela cuando Él lo determina.
¿Tú crees que el Arca del Pacto todavía existe en algún lugar del mundo o fue escondida por Dios para siempre? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas conozcan este gran misterio bíblico. 2. La vara de Moisés. No era una simple vara de pastor, sino un instrumento escogido por Dios para manifestar su poder en medio de los hombres. Con ella, Moisés realizó algunos de los milagros más impresionantes narrados en la Biblia. Fue con esa vara que tocó las aguas del río Nilo, y éstas se convirtieron en sangre, demostrando que el Dios de Israel tenía autoridad sobre los dioses de Egipto. Fue también con ella que extendió su mano sobre el Mar Rojo, y el mar se abrió en dos, permitiendo que el pueblo de Israel pasara en seco hacia la libertad. Y cuando el pueblo tuvo sed en el desierto, golpeó la roca, y de ella brotó agua abundante para dar de beber a toda la congregación. En Éxodo capítulo 4, versículo 17, Dios le dijo: «Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales». Esta instrucción deja claro que no era un objeto con poder propio, sino que era un símbolo de la autoridad y respaldo divino. Cada milagro no era por la vara en sí, sino por la obediencia de Moisés al mandato de Dios. La vara de Moisés nos enseña que lo que parece insignificante en nuestras manos puede convertirse en algo extraordinario cuando lo ponemos en las manos de Dios. Lo sencillo se transforma en instrumento de victoria cuando está bajo su dirección. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tus manos que Dios podría usar de manera poderosa si lo pones a su disposición? Déjalo en los comentarios y comparte tu reflexión. 3. La serpiente de bronce. En uno de los momentos más críticos de la travesía de Israel por el desierto, el pueblo volvió a murmurar contra Dios y contra Moisés. Como consecuencia de su pecado, fueron enviados sobre ellos serpientes venenosas que mordían y causaban la muerte de muchos. En medio de esta tragedia, el pueblo clamó por misericordia, y Dios, en su infinita gracia, dio una solución sorprendente. En Números capítulo 21, versículo 8, está escrito: «Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Así, Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un poste, y todos aquellos que habían sido mordidos y decidían mirar con fe hacia ella, recibían sanidad inmediata. Este objeto misterioso no era un amuleto, sino una representación del poder de Dios que salvaba a través de la fe. La serpiente de bronce era una sombra profética de lo que siglos después sucedería con Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, el Señor mismo dijo: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La mirada de fe a la serpiente era un anticipo de la fe en Cristo crucificado, el único que trae vida y salvación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo olvidó el propósito original y comenzó a venerar aquel objeto como si tuviera poder en sí mismo. Por eso, en tiempos del rey Ezequías, fue destruida para evitar que se convirtiera en idolatría. Esto nos recuerda que la gloria no está en los símbolos, sino en Dios mismo, y que nuestra fe debe estar siempre en Él, no en los objetos. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios ocultos en la Biblia y lo que significan para nuestra vida hoy. 4. El maná del cielo. El maná no fue un alimento ordinario, ni preparado por manos humanas, sino una provisión sobrenatural que descendía directamente del cielo. Fue dado al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, como un milagro cotidiano que les recordaba que Dios es fiel y que Él sustenta a los suyos aún en medio de la escasez. En Éxodo capítulo 16, versículo 31, la Escritura lo describe así: «Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Cada mañana, el pueblo salía a recogerlo, y debían tomar solo lo suficiente para el día,
excepto el sexto día cuando debían recoger doble porción para descansar el día de reposo. De esta manera, Dios no solo suplía su alimento, sino que también les enseñaba dependencia y obediencia. El maná también tenía un propósito espiritual profundo. Apuntaba hacia Jesucristo como el verdadero pan de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús declaró: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Así como el maná sostenía físicamente al pueblo de Israel, Cristo es quien sostiene nuestra vida espiritual y eterna. Además, Dios mandó que se guardara una porción de maná dentro del arca del pacto, como testimonio perpetuo de su fidelidad. Ese acto significaba que su provisión no debía olvidarse y que las generaciones futuras siempre recordarían cómo Él alimentó a su pueblo en medio de lo imposible. Este misterioso alimento celestial nos enseña que la verdadera provisión no proviene de nuestras fuerzas ni de lo material, sino de la mano de Dios. Así como Israel dependía cada mañana del maná, nosotros dependemos cada día de su palabra y de su presencia para vivir. Escribe en los comentarios si crees que Dios todavía provee milagrosamente a su pueblo hoy. 5. El bastón de Aarón que reverdeció. En un momento de gran tensión en Israel, cuando varios líderes se levantaron en contra de Moisés y Aarón cuestionando su autoridad, Dios mismo decidió mostrar de una manera milagrosa a quién había elegido. El Señor ordenó que cada tribu entregara una vara y que fueran colocadas delante del arca del testimonio. Al día siguiente ocurrió un prodigio asombroso. La vara de Aarón, que era un pedazo seco de madera, reverdeció, echó flores y produjo almendras maduras. La Biblia lo registra en Números capítulo 17, versículo 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Este milagro no solo confirmó que Aarón había sido escogido como sumo sacerdote, sino que también fue una señal de que la autoridad espiritual no se obtiene por ambición humana, sino por la elección y el respaldo de Dios. La vara, un objeto inerte, seco y sin vida, se transformó en un símbolo de vida y fruto, recordando que cuando Dios unge a alguien, lo imposible se hace posible. La vara de Aarón fue guardada dentro del arca del pacto como testimonio perpetuo contra la rebelión. Cada vez que el pueblo dudara de la dirección de Dios, aquel objeto les recordaba que el Señor es quien escoge a sus siervos y que su respaldo no depende de la aprobación humana, sino de su soberanía. Espiritualmente, este bastón reverdecido también nos habla de resurrección y de la vida nueva que solo Dios puede dar. Lo seco y muerto cobró vida, de la misma manera en que el Espíritu Santo transforma lo que parece perdido en algo fructífero para la gloria de Dios. Comparte este video ahora para que más personas conozcan este misterio de la Biblia. 6. El Urim y Tumim. Entre los objetos más enigmáticos de toda la Biblia se encuentran el Urim y el Tumim. Estos misteriosos elementos estaban colocados en el pectoral del juicio que llevaba el sumo sacerdote de Israel. Su propósito era uno de los más sagrados: servir como instrumentos para discernir la voluntad de Dios en momentos de gran decisión nacional. La Escritura lo menciona en Éxodo capítulo 28, versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Lo impresionante de estos objetos es que, aunque la Biblia no describe exactamente qué eran ni cómo funcionaban, queda claro que eran un medio de revelación divina. Algunos estudiosos piensan que eran piedras preciosas que brillaban o cambiaban de aspecto según la respuesta de Dios. Otros creen que eran piezas especiales que, de manera sobrenatural, indicaban un sí o un no,
en las decisiones cruciales. Lo cierto es que no se trataba de un amuleto ni de magia, sino de un canal por el cual Dios confirmaba su voluntad a través del ministerio sacerdotal. Cada vez que el sumo sacerdote consultaba con el Urim y Tumim, el pueblo sabía que lo que se decidiera no venía de la sabiduría humana, sino de la dirección del Altísimo. Estos objetos también nos enseñan una verdad espiritual profunda, que la guía de Dios siempre ha sido esencial para su pueblo. Israel no podía avanzar sin dirección divina, y nosotros tampoco podemos caminar seguros sin buscar primero la voluntad del Señor. En Cristo, ahora tenemos acceso directo al Padre, y aunque ya no usamos Urim ni Tumim, contamos con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Si este tema te parece fascinante, comenta la palabra misterio en los comentarios. 7. El Santo Grial o la Copa de la Última Cena. Entre los objetos más enigmáticos y legendarios que se relacionan con la fe cristiana está la copa que Jesús usó en la Última Cena. Aunque la Biblia nunca la llama Santo Grial ni le da un nombre particular, sí nos narra su importancia. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 27, leemos: Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos. Esa copa se convirtió en el símbolo del nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. No era un simple vaso, sino el recipiente que representaba la entrega de Jesús en la cruz, el sacrificio perfecto por la salvación de la humanidad. Cada vez que el Señor tomó la copa y la compartió con sus discípulos, estaba enseñándoles que su sangre sería derramada para perdón de los pecados. Con el paso de los siglos, alrededor de esta copa surgieron leyendas, teorías y búsquedas incesantes. En la Edad Media, comenzó a llamarse Santo Grial, y fue descrito en relatos que lo pintaban como un objeto sagrado con poderes milagrosos. Se ha dicho que está escondido en algún monasterio, que fue llevado a Europa e incluso que permanece oculto en Tierra Santa. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie puede afirmar con certeza su paradero. Más allá de la especulación histórica, lo verdaderamente relevante es el mensaje espiritual que encierra. El Santo Grial no es importante por su material o su localización, sino por lo que representa. Nos recuerda que la salvación viene a través de la sangre de Cristo y que ese sacrificio sigue siendo suficiente para todo aquel que cree. De hecho, cada vez que los creyentes celebran la Santa Cena, esa copa sigue viva como símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. No es la reliquia física la que transforma, sino el poder de lo que Jesús hizo en el Calvario. Suscríbete al canal y activa la campanita porque pronto hablaremos de más misterios como este. 8. El Libro de la Vida. Entre todos los objetos misteriosos mencionados en la Biblia, este no es físico ni terrenal, pero es el más importante de todos. El Apocalipsis lo presenta como un registro celestial, un libro escrito por Dios mismo, donde están inscritos los nombres de aquellos que heredarán la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, leemos: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El libro de la vida aparece en distintos pasajes de las Escrituras como un símbolo de esperanza y de salvación. En Filipenses capítulo 4 versículo 3. Pablo habla de sus colaboradores, cuyo nombre está en el libro de la vida, mostrando que no se trata de algo simbólico, sino de una realidad espiritual en la que Dios mismo guarda memoria de quienes le pertenecen. Este libro es tan importante que Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí el Señor nos enseña que no hay mayor privilegio que tener asegurada la vida eterna en ese registro divino.
El misterio de este libro es que no está en manos humanas, ni puede ser manipulado por nadie en la tierra. No es un objeto que se pueda encontrar en un templo, ni una reliquia que alguien pueda robar. Es un registro celestial custodiado por Dios. Y la única manera de que un nombre esté allí es por la gracia de Jesucristo, a través de la fe en su sacrificio y la obediencia a su palabra. Lo más impactante es que este libro definirá el destino final de cada ser humano. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Por eso, el libro de la vida no solo es un misterio bíblico, es una verdad que debería llevarnos a reflexionar profundamente sobre dónde pasaremos la eternidad. Este objeto espiritual trasciende cualquier otro, porque mientras el arca, el maná o la vara de Moisés fueron señales temporales, el libro de la vida es eterno. Allí está registrada la historia de la salvación de cada hijo de Dios. Escribe en los comentarios tu nombre y declara con fe que deseas que esté escrito en el libro de la vida. 9. La estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes relatados en la Biblia. Fue una señal celestial que guió a los sabios de Oriente hasta el lugar donde estaba el Mesías recién nacido. En Mateo capítulo 2, versículo 9 se nos dice: «Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño». Este acontecimiento no fue un simple fenómeno astronómico. La estrella no solo brillaba en el cielo, sino que parecía moverse con dirección específica, guiando de manera exacta a los magos hasta la presencia de Jesús. Esto muestra que más allá de una explicación científica, fue un milagro orquestado por Dios mismo para señalar el cumplimiento de las profecías. El Antiguo Testamento ya anticipaba una señal como esta. En Números capítulo 24, versículo 17, Balaam profetizó: «Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Este anuncio fue cumplido de manera gloriosa en el nacimiento de Cristo, mostrando que Él era la estrella prometida, la verdadera luz enviada por Dios. A lo largo de la historia, muchos han tratado de explicar qué fue realmente la estrella. Algunos sugieren que pudo haber sido una conjunción de planetas, otros dicen que fue un cometa o una supernova. Sin embargo, la Biblia deja claro que fue una señal sobrenatural con un propósito divino: guiar a los gentiles hasta el Salvador. Más allá de su naturaleza física, la estrella tiene un profundo significado espiritual. Representa la luz de Cristo que ilumina la oscuridad del mundo y nos guía hacia la verdad. Así como los sabios siguieron la estrella hasta encontrar al Mesías, nosotros también debemos seguir la luz de la palabra de Dios que nos conduce hacia Jesús. Este misterio nos recuerda que Dios habla a través de señales y maravillas, y que nada escapa a su control, ni siquiera el cielo. La estrella de Belén fue un anuncio de esperanza, de redención y de salvación para toda la humanidad. Dale me gusta a este video si alguna vez escuchaste hablar de la estrella de Belén. 10. La piedra del sepulcro de Jesús. La piedra que sellaba la tumba de Jesús es uno de los objetos más impactantes y simbólicos de toda la Biblia. No era una simple roca colocada al azar, sino una enorme piedra circular, común en los entierros de personas importantes en tiempos antiguos, que servía para cerrar de manera segura las tumbas excavadas en la roca. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 4, «Mas cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande». Este detalle no es menor. Los evangelios resaltan que la piedra era tan grande que las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús se preguntaban entre sí quién podría moverla. Pero cuando llegaron, se encontraron con que la piedra ya había sido removida, no por manos humanas, sino por intervención divina. Mateo capítulo 28, versículo 2 lo explica claramente. «Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra del sepulcro fue testigo silencioso del acontecimiento más trascendental de la historia: la resurrección de Jesucristo. No se trataba solo de abrir una tumba, sino de mostrar al mundo que la muerte había sido derrotada. La tumba vacía y la piedra removida son pruebas físicas de que Cristo resucitó con poder. Más aún, esta piedra tiene un significado espiritual profundo. Representa todo lo que parecía imposible de mover: el peso del pecado, la condena eterna y el poder de la muerte. Ninguna fuerza humana podía mover esa carga, pero Dios la removió en Cristo. Así como la piedra fue quitada, Dios también puede remover los obstáculos espirituales que impiden nuestra comunión con Él. A lo largo de los siglos, esta imagen ha sido inspiración para millones de creyentes. La piedra removida es símbolo de esperanza, de victoria y de vida eterna. El sepulcro vacío proclama que Jesús no quedó en la tumba, sino que vive, y porque Él vive, nosotros también tenemos la promesa de resurrección. Comparte este video con todos tus contactos para que sepan que Cristo vive. Reflexión final. Estos 10 objetos misteriosos de la Biblia nos recuerdan que las Escrituras no son simplemente relatos antiguos, sino un testimonio vivo de cómo Dios ha obrado en la humanidad. Cada objeto encierra una lección espiritual y nos invita a ver que detrás de lo visible hay un propósito eterno. El arca de Noé nos habla de la salvación en medio del juicio, el maná nos recuerda que Dios siempre provee, la vara de Moisés demuestra que Él tiene poder sobre la naturaleza y la piedra del sepulcro nos confirma la victoria de Cristo sobre la muerte. No son simples objetos, son señales divinas que nos muestran que la fe trasciende lo que los ojos pueden ver. La enseñanza más grande es que Dios no ha cambiado. El mismo que abrió mares, dio alimento del cielo y levantó a su Hijo de entre los muertos, sigue obrando hoy en la vida de los que creen. Por eso, más allá de la curiosidad por los misterios, lo esencial es tener una relación personal con Jesús, porque solo en Él encontramos esperanza, salvación y vida eterna. Si quieres descubrir más misterios de la Biblia y seguir creciendo en la fe, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 10 objetos fue el que más te impactó y por qué? Oración final. Señor Todopoderoso, gracias porque a través de estos objetos misteriosos nos recuerdas que tú siempre has estado presente en la historia de la humanidad. Gracias porque cada señal, cada milagro y cada enseñanza nos apunta hacia tu amor y tu poder. Hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, que podamos ver más allá de lo visible y confiar en tu plan perfecto. Ayúdanos a recordar que así como abriste caminos en el pasado, también abrirás caminos en nuestro presente. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y declaramos que Jesús es el Señor de todo, que Él vive y reina para siempre. Que estos misterios no solo despierten nuestra curiosidad, sino que nos acerquen más a ti y nos hagan caminar en obediencia y confianza. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador resucitado, oramos. Amén.